Hace 90 años, Sigmund Freud escribió un libro titulado El malestar en la cultura, en el que reflexionó sobre la relación entre lo individual y lo social. Casi siempre el texto fue interpretado como un escrito que aborda el predominio de la cultura y la sociedad ante las necesidades individuales. Sin embargo, yo me hice la pregunta, ¿qué nos puede decir este texto sobre la crisis actual? Freud describe en este libro cómo el individuo, para poder vivir en sociedad, tiene que abandonar o reprimir sus deseos y placeres más inmediatos. Esta relación tan compleja entre los sujetos y la cultura es el campo principal del llamado psicoanálisis, disciplina que gira justamente en torno a la psique de los individuos. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces lo cultural o la cultura tomando en cuenta el contexto actual? Para Freud, cultura es la suma de las facilidades e instituciones que nos separan de los animales y que sirven principalmente para dos propósitos. Por un lado, como protección contra la naturaleza y por el otro, como regulación de nuestra propia convivencia humana. Siguiendo esta línea, podemos entonces entender lo cultural o la cultura como mecanismo que nos proporciona reglas a las que nos tenemos que subordinar con el afán de abrir la posibilidad de generar lazos entre las personas necesarias para nuestra propia supervivencia. Es decir, en otras palabras, existe un constante, entre comillas, balanceo entre lo individual, que contiene nuestras aspiraciones, nuestros deseos, etc., y nuestra obligación de movernos en el espacio social. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la crisis actual? No sé si ustedes han observado en los últimos días o incluso semanas videos o audios de gente desobedeciendo las medidas de higiene recomendadas por los estados a nivel mundial. Esas personas en gran parte se asumen como defensores de la libertad contra estados supuestamente opresivos. Frecuentes han sido consignas como el pueblo somos nosotros, no queremos dictadura o nadie toca nuestro cuerpo, como referencia clara a la afirmación científica de que la única manera de acabar con el virus es mediante una vacuna universal. La pregunta entonces es, ¿cuál es la raíz compartida de todas las protestas en las últimas semanas? Y bueno, yo identifiqué que hay un rechazo total a las medidas de confinamiento que nos exigen ciertamente renunciar a libertades fundamentales. Los protestantes exclaman que, entre comillas, vivir es un riesgo, y que además la vida es demasiado corta como para no divertirse y no aprovecharla al máximo sin límite alguno. Ahora, ¿por qué debemos rechazar o por lo menos cuestionar la tentación inicial de simpatizar con las personas que protestan contra las medidas de aislamiento social cuando se presentan a sí mismos incluso como rebeldes antisistema que defienden nuestras libertades? Parece incluso contraintuitivo, pero el statu quo, es decir, el poder dominante existente, muchas veces se presenta como su propia transgresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que los desobedientes actuales se rebelan contra el distanciamiento social, pero sin darse cuenta tácitamente afirman y anhelan el regreso a la, entre comillas, normalidad consumista que nos exige disfrutar y vivir sin límites. La ideología neoliberal dominante en casi todo el mundo requiere de personas que se autoexplotan. ¿A qué me refiero con esto? Es ese constante afán de querer autosuperarse, automaximizarse, y puede ser en tareas tan básicas como una clase de yoga hasta algo tan grande, entre comillas, como querer abrir una empresa. Constantemente uno se fija metas y las quiere alcanzar o incluso superar. Eso genera entonces, en consecuencia, una constante autoexplotación por parte de los sujetos. Ahora, ¿cómo buscan la recompensa? En gran parte, lo cual es obvio, la recompensa entra por un aumento en el consumo. ¿Cuál es la problemática de este tipo de recompensa? Que excluye la dimensión social, es decir, no hay reflexión alguna sobre las consecuencias sociales de nuestros actos. Las protestas actuales, entonces, son la prueba de que no hay nada inherentemente emancipatorio en nuestros actos transgresivos, sino que demuestran las contradicciones inmanentes al neoliberalismo, capitalismo para ser más precisos, porque lo neoliberal simplemente es una fase del capitalismo que sobrepone siempre lo individual ante lo social. Sin embargo, dicha relación se mantiene complementaria, es decir, aunque se privilegie lo individual,
siempre se necesita lo social para que pueda garantizarse, entre comillas, el florecimiento individual. Piensen ustedes, ninguno de nosotros estaría en donde se encuentra sin el apoyo y los fundamentos construidos por la sociedad, como carreteras, escuelas, hospitales, etc. Todos usamos la llamada infraestructura social, es decir, para que podamos existir como individuos necesitamos la parte de la sociedad. ¿Cómo entender entonces la relación entre lo social y lo individual hoy en día? Primero cabe decir que no hay que caer en la romantización de lo colectivo. Desde la Ilustración, el bienestar del individuo es la base fundamental de cualquier tipo de política que se quiere llamar emancipatoria. Es decir, la Ilustración creó las herramientas para que el individuo se pueda escapar del contexto en el que le tocó nacer. En otras palabras, no somos determinados por nuestro lugar de nacimiento. En consecuencia, desobedecer las medidas impuestas por el Estado, en primera instancia parece un acto de afirmación individual ante las medidas de presión colectiva. Pero veamos un poco más de cerca. Primero hay que entender que cualquier acto de transgresión siempre requiere de una figura de autoridad que es transgredida, obviamente. Un ejemplo claro y fácil es que los niños se rebelan contra sus padres al decir no. A nivel social aparece como figura paternal el Estado, que configura entonces la autoridad que entre comillas necesita ser transgredida. La ideología neoliberal nos empuja a perseguir nuestros intereses individuales, mistificados en discursos, como ya los mencioné, de superación personal. Por lo tanto, para este tipo de discursos, dominantes hoy en día, insisto, lo social aparece como autoridad a vencer, ya que parece ser un estorbo para la persecución y el alcance del bienestar individual. Regresando al planteamiento inicial, lo relatado, ¿cómo se conecta entonces con las protestas contra las medidas de distanciamiento social? Las demandas de obedecer lo propuesto por los gobiernos representa para muchos de los protestantes un acto asignado por una figura paternal que sabe lo que es o cree saber lo que es lo mejor para nosotros. Esto desde luego recuerda fuertemente a los discursos neoliberales que siempre presentan al Estado como barrera principal que nos impide el libre desarrollo como individuos y también para las poblaciones. Para este punto sirve un concepto teórico de Slavoj Žižek. Según él, los desobedientes caen en lo que el autor esloveno llama presión de disfrutar, enjoy. Žižek argumenta que la ideología actual ejerce una presión experimentada a través del superego de disfrutar, mientras que el sistema patriarcal se fundamentaba principalmente en la prohibición, entre comillas prohibición del goce. El capitalismo posmoderno actual se maneja principalmente con la obligación de salir, disfrutar y vivir al máximo, a tal grado, y no sé si les ha pasado, que nos sentimos levemente culpables cuando hacemos cosas, cuando salimos o cuando trabajamos, y no logramos disfrutarlo al máximo. Entonces hay incluso un sentimiento de culpa, lo cual es muestra de la presión explicada por Žižek a través del superego. Ahí entramos entonces a la paradoja de la gente que está protestando. ¿Por qué? Porque entonces si hacemos caso al constructo teórico que acabo de explicar, entonces la gente que está protestando no está transgrediendo, sino todo lo contrario, está obedeciendo de manera inconsciente a la ideología dominante, que nos empuja justamente a salir otra vez y a divertirnos consumiendo. Entonces, ¿no será, ahí entra una pregunta principal que me surgió, ¿no será entonces que la mejor opción para sobrevivir, enfocando la discusión sobre todo a un problema mucho más grande que es el del cambio climático, sería darle prioridad, entre comillas, a lo social, entendido como interés colectivo, ante lo individual? Para lograr esto, más que protestar contra medidas impuestas por el Estado, hace falta pensar entonces en cómo nos podemos autolimitar universalmente. Es decir, eso sería para todos los humanos en el planeta, para algunos más que otros, pero en un inicio sería una medida universal. De lo contrario, no habrá futuro para la humanidad por la temática del cambio climático. Sin embargo, las cosas están complicadas porque incluso autores como Giorgio Agamben, un autor consagrado, han respondido a la crisis actual advirtiendo que las prohibiciones impuestas por los estados no son otra cosa que el intento de regular nuestros cuerpos, es decir, biopolítica, que tiene como finalidad, la biopolítica, el aumento de control de la población en beneficio del capital. Tal concepción es problemática porque implica entender la regulación siempre como impuesta desde el exterior.
y que la única manera de emanciparse es afirmarse como sujeto libre fuera de la esfera del Estado. Y si se dan cuenta, eso se parece bastante al discurso de liberales muy radicales, como por ejemplo fue Friedrich von Hayek, y que claramente se identifica como pensador neoliberal. Entonces debemos entender que no hay nada inherentemente capitalista en las llamadas biopolíticas. En otras palabras, debemos realizar que la crisis actual nos muestra que es necesario autorregularnos como forma de solidaridad con nosotros. Desde luego que lo que yo llamo autorregulación no surge de nuestro interior, sino es producto de decisiones políticas que tienen en la mira el bien común, por lo cual es necesario que el interés individual sea limitado por lo menos en ciertos aspectos. Por ejemplo, el cubrebocas no nos exigen ponérnoslo para protegernos a nosotros, sino para proteger al otro. Y justamente en ese sentido, entonces, el texto de Freud puede leerse como uno de los libros más emancipatorios para la actualidad. ¿A qué me refiero? Que incluso frases tan emblemáticas, repetidas por el presidente muchas veces, amar al prójimo, entre comillas, implica entonces, siguiendo esta lógica de argumentación, una renuncia a cierto goce personal, que en comparación, y eso es algo que también Freud explica en su texto, que el humano primitivo no tenía que controlar sus instintos. Eso tenía el beneficio que constantemente podía satisfacer sus deseos y aspiraciones, a cambio, insisto, pero de menor seguridad. Entonces, el entre comillas humano culturalizado renuncia a parte de ese goce personal a cambio de mayor seguridad. Ese siempre es otra vez el balanceo entre lo individual y lo cultural. Freud concluye en su texto que lo que llamamos conciencia es el resultado de reprimir parte de nuestros instintos. Esto es muy interesante porque justamente cuando no hacemos algo para proteger a otro, para ayudar a otro, etc., entonces ahí nos damos cuenta que en ese momento estamos haciendo algo por conciencia. Es decir, si ustedes van a su querido Starbucks y ya no compran el popote o le piden que ya nos den el popote, entonces ustedes renuncian a algo, aunque parezca muy banal, por conciencia, entre comillas, ecológica. Que eso tiene otros problemas, pero en un inicio es un acto de conciencia. Esto como ejemplo a lo que Freud se refiere, que reprimir parte de nuestros instintos lleva a la creación de lo que hoy conocemos como conciencia. ¿Qué significa esto para el día de hoy? Y con esto quiero concluir. Que hay que repensar nuestras aspiraciones individuales con el afán de aumentar nuestro nivel de conciencia. No nada más para la coyuntura del coronavirus, que esperemos que pronto acabe, sino sobre todo, y esto es lo más importante, para frenar el problema más grande para la humanidad, que es el cambio climático.